Esto es toda una fiesta, es folclore, es la verdadera Colombia y está increíble. Vamos a buscar comida. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha que apapacha, ¿cómo no? Les voy a ser bien sincero, estamos de vacaciones en este lugar, en este país. No tenía en la cabeza grabar algo en específico, pero cuando vimos la cultura gastronómica que nos está ofreciendo esta ciudad, dije, por favor, tenemos que grabar algo. Hay de todo, comida en la calle, hay frutas, hay cosas que nunca pensé que pudiera encontrar en esta parte del mundo. Muchas palabras, Latinoamérica, bienvenida al canal y bienvenidos a Medellín, Colombia. Vamos a bailar una cumbia de Colombia que se llama Olor a Café. En la región paisa se come en grande y contrastante. Desde lo básico hasta lo complejo, muchos platillos tienen sabores dulces y salados al mismo nivel en la balanza. Como en toda Colombia, el café es imprescindible, así como la arepa, el carbohidrato rey que acá se acompaña perfecto con queso, aunque también el plátano hace lo suyo. Gracias a su clima, los caldos son populares en la dieta y aunque en este video no probemos ninguno, que sirva de excusa para volver porque acá, vaya que se come bien. Medellín es una ciudad en Colombia, parte de la región de Antioquia, muy conocida por su gente, por su clima, pero especialmente también por la comida. Hay muchas opciones, tanto callejeras como no tan callejeras, pero ustedes saben que a nosotros nos gusta comer a pie de banqueta, así que hay que empezar con algo bien. Vámonos a comer. Creo que no hay mejor manera de iniciar este video que con una buena perra. Y que no se malpiense, porque este es el clásico perro caliente estilo Medellín, con bastante queso, ensalada de papa, aderezos de tu elección y una proteína que hará salivarte más de lo normal. Y estamos viendo un hot dog muy único, porque algunos podrán pensar que abajo de todo esto hay salchicha, pero yo también me sorprendí al momento que vi que solo tenía tocino. Esto es un monstruo, me recuerda mucho en esencia a los hot dogs de estilo Sonora. Ya saben, los dogos que tienen muchísimas cosas, que el pan es increíble, pero este muy al estilo suramericano colombiano. Pero también vamos a admirar todo lo que tiene esta mezcla de salsas, la papa paja delgadita para que truene y que cuando truene nos pinte una sonrisa en la boca. A ver cómo le muerdo, de que se puede, se puede. Venga la bomba calórica. Aquí se combina perfecto, increíble, delicioso, sustancioso, grasoso. Todos los aditivos que le quieran poner a la perra están en esta perra. Y aparte, este mide como unos, ¿qué? 35 centímetros aproximadamente. Yo podría decir que sí es un doble más del que a lo mejor estoy acostumbrado ahí en la Ciudad de México. Y espérenme, se me está olvidando algo. Puse allá mi refresco, les voy a enseñar que esto también es súper clásico. Es que me iba a sentar aquí, iba a agarrar ahí el hot dog, iba a agarrar la perra, pero creo que conviene también estar parado, se disfruta más con el clásico refresco La Colombiana. Aquí don Héctor muy amablemente nos dijo, tienes que probarla, bajarte y enjuagar todo con este refresco, que no por nada se llama así. Así que también combinar sabores y degustar. Es como un ponche de frutas ligerito, que combina perfecto con este tipo de comida bien saturada. ¿Será este un don que no había aprovechado? No tirar nada, porque he leído por acá que es complicado comer una perra de ese tamaño. Me siento orgulloso de que no hay nada, épale, más que mi refresco y eso que le pusimos la salsa de piña, la salsa de tomate, el guacamole, la mayonesa y sobre todo el queso mozzarella que recubre todo. Es súper interesante cómo aquí en Medellín la comida es súper contrastante, muy dulce, pero también muy salada, haciendo el equilibrio increíble, interesante y bien apetitoso. Yo empecé vendiendo normal, perro, hamburguesas y churros, ¿cierto? Y algún día llegó un amigo de por aquí, el vecino, a pedir solamente tocineta y queso en el pan, ¿cierto? Nada más. Él comía, venía mucho. Y algún día dijo, no, pues yo pido tocineta y queso. Yo voy a bautizar eso como perra y ahora para adelante voy a seguir teniendo una perra. Una perra se prepara con tocineta y queso, no tiene salchicha. Estos perros, estas perras,
son las primeras, o por lo menos eso cuenta la leyenda, que se crearon aquí en Medellín, por eso decidimos venir acá. Hemos visto ya muchas variaciones, pero estas son las originales y también por eso le estamos entrando como se debe, como las prepara aquí don Héctor y todas las personas que le ayudan. Después de ese atasque, creo que lo mejor que podemos hacer en este video es seguir comiendo pesado, y esto que tenemos aquí en ese trastecito negro es algo imperdible en la gastronomía colombiana, por lo que he visto. El plátano maduro, tajada, patacón, como quieran decirle, se ve en todos lados, en cualquier platillo, y en este video no va a ser la excepción. Aquí es una representación a lo mejor un poco más dulce, pero lo veremos de cualquier manera en la forma salada. Esto es un maduro que, bueno, miren, les vamos a ir picando para que vean lo que tiene de relleno, pero está pesado, es como medio kilito de puro plátano. Toda la parte grasosa que ya teníamos en el paladar se está neutralizando perfecto con esto dulce. Y ahora sí puedo decirles, uy, se siente el patadón ahí por abajo del paladar. Y se enciende perfecto por la mezcla de quesos que tiene, que ahorita se las voy a mencionar. Y esta parte dulcecita que aporta tanto el plátano como esto rojo que se puede ver por acá, que es bocadillo. Para todos mis mexas lo podría relacionar como si fuera un nate de guayaba. Aquí lo van a ver también en muchos lugares. Es el bocadillo perfecto que se come cuando estás terminando de desayunar, terminando de comer, y aquí combina perfecto con el plátano, guineo, banano, como quieran decirle. Esto es como si fuera un pastel, una torta de plátano con la combinación de los tres quesos, que es el plato, el cincel y el industrial. Bastante acople para los sabores, esta textura que saben que nos encanta del plátano macho, del plátano, del guineo, como quieran decirles. Aparte con el clima, que es algo que no he tocado en el video, pero el clima de Medellín se acopla perfecto a este tipo de cosas. Calientito, está nublado pero hace calor, pero te mantiene protegido toda esta niebla, estas nubes, y creo que no hay nada mejor para disfrutar que un buen postre después de ese jocho que nos echamos. Así que ahora sí, a darle baje y a seguir buscando comida. Vámonos a comer. El clásico, el infaltable, desde la región de Antioquia para el mundo, el que todo mundo conoce fuera de Colombia, el platillo estrella, la bandeja paisa. ¡Qué chimba, paisa! Carbohidratos a tope y proteínas también. Plato lleno de colores, sabores, texturas y las cantidades perfectas para que quedes más que lleno en todo el día o la semana. La emoción que recorre mi cuerpo es muy grande porque yo nunca he probado esto. He tenido oportunidades en la Ciudad de México, pero siempre quise guardarlo específicamente en esta región, venir a Colombia, que me la sirvan de la forma más tradicional, de la forma más grande, y creo que aquí lo hicieron perfecto. Esto ha de pesar como un kilito, yo creo 800 gramos aproximadamente, pero bueno, a partir, a ver y a comer. Creo que la combinación de todo esto hace una magia que muchos se pueden imaginar, porque estoy seguro que no intencionalmente muchos ya la hemos comido en estas ocasiones en donde tienes un poco de todo en tu casa y te lo mezclas. No importa de qué manera o en qué forma o qué tantas cosas le pongan, va a ser increíble. Bello momento, bello bocado, bello Medellín. Gracias por esta bandeja paisa. Por favor, gente de Colombia, si están viendo, si no lo estoy haciendo tan bien, díganme cómo es la manera correcta, pero esto se me antoja comérmelo así, como todo revuelto, todo batido, todo empezar a agarrar un poco de todo, la tajada, la arepa, que también no les había mencionado, esta chiquita que está por acá. La verdad es que estoy disfrutando tanto, me estoy enamorando de este platillo. Como bien les comentaba, estamos de vacaciones, pero he descubierto que soy un fanático empedernido de este carbohidrato. Está increíble, voy a tratar de hacerlo más en mi casa, voy a tratar de conseguirlo allá. Es algo bien interesante porque tiene un toque dulcecito, pero un toque dulcecito que se combina muy bien con toda esta grasa. Esto es algo indispensable en la comida colombiana. Sé que también se come mucho en Venezuela, por ejemplo, y lo entiendo, lo asimilo, lo agradezco, y muchas gracias por mostrarme la parte rica de comer aquí en Colombia con esta bandeja paisa. ¡Vámonos! ¡Qué
chulada de platillo. Voy a seguir comiendo, con su permiso. Voy a entrarle duro porque aparte acá todos nos estamos antojando, entonces hay que avanzarle y después yo creo que nos vamos a un lugar más. Vámonos. Después de esa tranquilidad de comer, me compré una caguamita, estamos caminando, estamos subiendo la escalera. Les voy a decir en un momento en dónde andamos, pero esto es toda una fiesta, es folclore, es la verdadera Colombia y está increíble. Vamos a buscar comida. Les voy a dar un poco de contexto. Estamos en una zona que se llama Comuna 13, que es algo muy significativo para Medellín. Es una zona que se consideraba un tanto peligrosa hace algunos años y ahora se ha transformado de una manera muy chida. Hay negocios, hay arquitectura, hay murales, hay turismo. Y con esto, con esta vibra, la gente, el buen ambiente, les puedo decir que esto es de lo más tradicional en la zona y esto es la verdadera arepa quesuda. El acompañamiento para el 99.9 de la comida en Colombia, pero con un giro del que nos gusta, quesoso, o mejor dicho, quesudo, con un toque dulce que ayuda a amplificar tu amor por esta masa de maíz seco. Es una mezcla entre dulce y salado, pero la verdad es que desde el olor puedo decirles que va a estar increíble. Esto es básicamente un antojo de estos que tienes a medianoche. Estiramos y comemos. ¡Ay, caray! Sabe totalmente a esto súper salado por la parte de la arepa y del queso, especialmente veniendo del mozzarella. Pero para neutralizar y balancear la crema condensada y un poquito el queso de arriba, wow, no lo esperaba de esta manera. Creo que no lo puedo asimilar con algo que podríamos encontrar en México, tal vez como un hot cake, de esos de fiesta, pero sin el toque salado. Wow, está súper interesante, quesudo, muy llenador también, y aparte con esta vista que tenemos acá atrás de la ciudad de Medellín, increíble. De hecho, mientras uno está en la fila puede darse cuenta cómo es el proceso de elaboración de esta arepa quesuda, que básicamente es la harina de maíz con el queso relleno, todo se empieza a mezclar, se va aplastando y algo muy importante que da mucho sabor también es la mantequilla. Agarran bastante, solo ponen en la parrilla y de ahí directo a que se cocine. Se tarda un poco, por eso la fila también se hace, pero vale la pena. Así que vamos a acabarnos esto y vemos con qué más podemos ir engordando aquí en Medellín. Y perdonen el ruido, pero aquí es toda una fiesta, entonces es parte del ambiente. Para terminar el día, creo que no hay mejor opción para no extrañar esta sensación grasosa de mucha carne, como si estuviéramos en México, pero ahora en Medellín, que con una buena carnita asada colombiana. A mero pie de banqueta y con el humo antojándote por toda la cara. Así se goza una carne asada donde sea, pero si estás en Medellín, agrégale su marinado, queso, arepita y para coronar, un chorizo de aquellos. Esto está increíble, para no extrañar de dónde venimos. Estamos literal al lado de la avenida, una muy transitada. Hay ruido, hay buena música, hay buen ambiente y muy buen olor. Esto está impresionante, todo está hecho al carbón. Y este que me pedí es carne de res, pero también podemos escoger entre lomo de cerdo y también esto que está detrás de mí, que es chorizo antioqueño. Esto se come muchísimo por acá, aunque primero con la carne de res, así que hay que probarla primero así, directa del carbón, padre. Qué manera de terminar el día. Hermoso, jugoso, con el toque del carbón, la brasa, aparte apapachándome de este lado, sintiendo todo. Ay, creo que no podíamos terminar mejor el día que con esto. Y eso que es la primera mordida, todavía no lo probamos como debe de probarse. Así que hay que agarrar un poquito de arepa, un poquito del queso y en un solo bocado que se venga la felicidad. Esta es la triada de Medellín con la que debemos de cerrar un buen día. Arepa, queso y carne. Con su permiso y muy buen provecho. ¿Saben qué me encanta de la arepa? Este maíz como un poco más quebrado, un maíz seco. Se combina perfecto con texturas como la de la carne.
Y también con esta del queso. Pregunté qué tipo de queso es, pero nos dijeron que solo es un quesito. Yo podría asemejarlo como un queso salado, un queso fresco que se desmorona bastante fácil y que justo cuando das la mordida todo se integra perfecto. Aparte, qué bien se siente comer aquí en la calle. Nos dieron cubiertos, veo que la gente se siente en sus banquitos, está ahí como cortando un poquito, pero creo que yo soy más de agarrar, empezar a trocear un poco de todo y morderle así directamente con la mano. Ya sea solito el trozo de carne o con la arepa, como más prefieran. Se sabe que el chorizo, no importa en qué parte del mundo, es más grasoso. Yo creo que por eso nos pusieron esta naranja para cortarle. Así que hay que ponerle duro, cortar y probar porque esto se enfría. Así que de una vez. No sé si esté permitido esto que acabo de hacer, pero se me antojó tanto. No podía dejarlo pasar. Un poco de queso sobre la arepa. Arriba el chorizo, mordida tremenda y no saben el enjuague que me dio, el disfrute de la naranja. Yo digo que así también sabe muy rico y se goza. Mientras están haciendo la carne, mientras yo me estoy comiendo el chorizo bien sazonado, bien unificado con todo, les puedo decir que la pasamos increíble en Medellín y con esta última mordida me voy feliz, con una gran sonrisa en mi boca y bien lleno. 5 platillos, 5 antojitos, como quieran decirles, que representan muy bien la cultura gastronómica de Antioquia, pero no es ni la mitad de lo que estuvimos viendo, de lo que comimos, de lo que degustamos. Tiempo nos está faltando, pero estoy seguro que vamos a regresar a Colombia a hacer unos videos increíbles. Pero por ahora quiero que me comenten en la parte de acá abajo qué tal les pareció y también si tienen recomendaciones de otros lugares para la próxima vez que vengamos o de algún otro lugar, por favor pónganlas también aquí abajo a mis redes sociales y no se olviden que es muy importante darle me gusta, comentar, compartir, activar la campanita y por favor díganos de estas 5 cosas maravillosas que estuvimos comiendo aquí en Medellín, ¿cuál fue la que más se les antojó? Ahora sí, nos vemos en el próximo de La Garnacha que apapacha. Amigos colombianos, me voy enamorado de esta ciudad, en serio, no esperaba enamorarme tanto, voy a volver tal vez unos cuantos días a trabajar acá porque en serio que Medellín está increíble. Eduardo, ¿quieres probar? Mi pan Eduardo nos está acompañando. Él es el encargado de hacer algunos logos del canal. El adicto a la luz y también viene aquí a probar. Porque en Medellín se come rico. Todo tuyo.